Están amigos, ya llegó por quien lloraban. Así que espero que sea de su agrado este segundo episodio de la biografía de un extraterrestre en la Tierra. Era muy curioso porque cuando llevan a este ser a la Casa Blanca y entonces lo ve por primera vez Truman, eh, sucede que le dice una frase bastante trascendental. Porque Truman le pregunta si existe un Dios. Este le dice que sí. Lo que no existía eran religiones. Y que creía, le dijo, yo estoy seguro que las religiones solo existen en este planeta. Truman era cristiano. Ustedes pueden buscar la biografía de él. Y se sintió profundamente dañado cuando este ser le dijo que las religiones habían sido creadas en este planeta, pero que sí existía un Dios. En inglés se titula The Forever, el de siempre, el eterno. Vámonos a este nuevo episodio que espero que sea de su agrado. Bueno, Eve en su planeta también decía de que el rango de vida de sus ciudadanos era de 120 años, que podía pasar, pero que lo mínimo era de 120 años. Cuando él llega a la Tierra, él tenía 37 años, muere en el 51, es decir, que muere de 40 años, por una enfermedad que todavía no es explicada, al menos en los documentos que tengo hoy. Pareciera ser de que lo que le afectó a él fue un virus. No sé bien si fue una gripe normal o fue algo más. Pero a él se le encerraba en una habitación con una mezcla de gas a la cual él cada hora tenía acceso a una mascarilla y donde él respiraba su propio oxígeno. Podría hacerlo entre media hora y eso le daba un lapso para no utilizarlo. Cada 2 horas él tenía que utilizar eso. Me llamó la atención porque me recordé mucho a la gente que padece asma, que necesita usar eso y entonces se estabiliza, pero claro, después tiene que usarlo nuevamente. Cuando voy leyendo estos documentos me doy cuenta que hay muchas cosas que sucedieron en torno a él, pero que más adelante muchas cosas que él entregó y que descubrieron y aparte que utilizaron contra nosotros, no él, sino los que se reunieron con él. También entre otras cosas que se dio cuenta es cómo no matar al ser humano y mantenerlo vivo, pero que fuera dependiente de un medicamento. Es decir, como les conté, en 1947, cada quien que se acercaba a uno de los cadáveres moría de cáncer o de algún otro tipo de enfermedad. Entonces, Eve les comentaba de que donde él vivía, todos estos problemas ya estaban resueltos, pero según la biología de ellos. Y él les dijo que él les podría otorgar al mundo cómo poder tener una vida longeva y tener salud. Él apenas pudo aportar una parte, pero sucede de que esa parte que él aportó no sirvió para curar todas las enfermedades, sirvió para prolongarnos y no convertirnos, sirvió para prolongarnos una enfermedad y siempre estar dependientes del medicamento. Es decir, que la farmacia, es decir, que los medicamentos no curan la enfermedad, sino convierten en cliente frecuente al enfermo. O sea, son bastantes cosas que se cargan en este hecho del 49. Posteriormente, él empieza a hacer un tipo de contacto con una máquina, empieza a hacer un tipo de contacto para con sus amigos, para con sus paisanos, llamémoslo así, del planeta llamado Serpo. Él muere en 1951. Y aquí me voy a detener, porque en este documento he encontrado algo que me avala una idea que yo había tenido.
El año pasado, como yo lo he narrado en distintas ocasiones, el 29 de junio, yo tuve el último, mejor dicho, el último encuentro, o sea, el primero aquí, pero fue el último encuentro que yo he tenido con entidades que no son de este planeta. Sucede que también he visto uno que tiene como un moco, pero hay uno que ustedes lo están viendo en pantalla, que este señor es de Ecuador. Él lo describió primero, en el 96 o el 95, él describe que este era uno, él se reunió con ellos, que eran científicos, e incluso él le prestó a la esposa para que pudiera incubar un embrión. Él lo describe que tiene como una especie de moco. Yo lo describo que es como una mascarilla de gas que él tiene, pero ya es adherida aquí. El que están viendo en pantalla, entonces él decía de que este hablaba el idioma de los espíritus. Cosas que me llamó la atención, ¿verdad? Pero cuando yo ya encontré a esto, me doy cuenta de que estos seres de los que él se refería son clonados. Es decir, no son hechos de una forma natural, sino son hechos por estos que vienen de Serpo. Eso es número uno. Y número dos, también descubrí, hoy me doy cuenta que descubrí, digámoslo así, no lo digo con egocentría, una teoría que yo tenía antes que me llegara estos documentos. Me di cuenta que la telepatía no es la de exclusividad de todos, es decir, de los extraterrestres. Hay unos que no poseen el don de la telepatía. De igual manera, hay seres humanos que no tienen ese don de la telepatía. Posiblemente se les pueda desarrollar, pero con mucha dificultad. Entonces, aquí es un punto central, fíjense, porque mucha gente dice que los contactados, que para mí ese término no está bien, pero otros contactados dicen que se habla telepáticamente. Y es que ellos tienen la percepción de que eso es telepáticamente, es la comunicación, pero no es así. Fíjense que de estas experiencias yo es la que plasmo en el libro que estoy haciendo. Sucede que me doy cuenta que en este último encuentro hay un ser que tiene como un palito, como una varita de esas mágicas, de las que usan las brujas y vemos en los dibujos animados. Hay una que usa una varita y había otro que usaba como una especie de reloj. Entonces, porque cuando uno puede tener la oportunidad de poder encontrarte con ellos, claro, dependiendo cómo sean de amables o cómo vos seas realmente, según cómo vos sos, eso es lo que vos atraes. Entonces, me llamaba la atención eso, porque parecía como un bastón pequeño. Pero me doy cuenta que esto era como una especie de traductor. Pero este aparatito que tienen aquí, de hecho yo lo encuentro después en algunos jeroglíficos de Sumeria. Y también encuentro ese mismo que parecía un reloj. De hecho, hasta estoy creyendo que el que inventó el reloj seguramente vio este objeto en algún ser y él pensó en que era un reloj y que era más fácil. Porque sucede de que esos aparatos, los que tienen ellos, son como una especie de traductores. Pero fíjense cómo funciona. Funciona de que tienen esa especie de varita y cuando vos hablas, entonces traduce a ese aparatito, lo traduce en tu mente. Es decir, lo que te abre, lo que te hace entender un idioma, no es que vos lo escuchás, la bocina, sino que vos lo escuchás adentro de tu voz. Entonces usan como una especie de reloj o una especie de varita. Con esa especie de varita es el comunicador. Cuando digamos que hablan en inglés, entonces ese aparatito lo traduce en inglés y te resuena en la mente en el idioma que vos entendés. Y al revés también, este es el punto del por qué muchas personas han escuchado ustedes que cuando les preguntan ¿y qué idioma te habló? Y todos dicen, me habló en español, me habló en inglés, me habló en francés. Pero resulta de que no es el hecho de que ellos dominen todos los idiomas universales. Resulta que ese aparatito, que es como lo que yo lo más lo asemejo, es como un bastón. Y después empecé a recordar el bastón que usaba Moisés. Con ese se comunicaba. Y después empecé a remontarme en varios episodios de distintos personajes de la historia que ocupaban una especie de bastón como para comunicarse.
con un ser superior. Y entonces ahí me cayó el 20. Esta historia yo la explico ahí en el libro y un poco más. Pero sucede de que no solamente fue mi percepción, ¿verdad? Sino que después, posteriormente a estos documentos, que estoy apenas traduciendo, me doy cuenta que Eisenhower también tuvo una reunión con estos seres y que efectivamente también había un ser que tenía como una especie de moco, pero que yo digo que es como una mascarilla de esas antigases que se pone y hay una cosa que cae aquí, pero es natural, es verde como esto, al menos el que yo vi. Ya pueden ser que hay otros, puede ser, pero sucede, amigos, de que Eisenhower de la misma manera vio que este ser que tenía como atuendo egipcio tenía un aparato, y de hecho uno de estos aparatos le he donado a la Fuerza Aérea Estadounidense allá por la década entre el 50 y el 60. Le he donado a la Fuerza Aérea. Estos le explicaron cómo funcionaba y le dijeron que allí estaban todos los idiomas de todo el universo, de toda criatura estaban ahí, y que funcionaban de manera telepática. Pero también podría funcionar que todo el mundo escuchara lo que se estaba diciendo traducido en su mismo idioma. Y después, posteriormente, me pongo hablaba con un tío. Esto fue hace como unos 10 años, y él mandó un traductor, hoy que hago memoria, un traductor que era móvil, y tal vez ya lo tienen ahorita mismo en pantalla, y esos también te servían porque identificaban tu voz. Entonces, hoy que yo empiezo a recibir esos archivos, me estoy dando cuenta que muchas de las cosas congenian con la del mundo exterior. Y bien, entonces, después de esta reunión que tiene Steve, muere en 1951, y entonces ya deja un avance. Fíjense que esto que muere en 1951, yo sospecho que el Área 51 se llama en honor al año que murió este ser, que murió el Eve. Puede ser que sea coincidencia, pero realmente yo estoy un 80% que esta área se llama Área 51 en honor a 1951, que fue el año que murió este extraterrestre, el cual empezaron las comunicaciones. Este ser dejó avanzadas y logró contactar a sus amigos, y nos visitaron en 2 ocasiones. Pero bien, ese es el otro tema que dejaré para la próxima ocasión.